Quiero invitarlo a que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 24. Mateo, capítulo 6, verso 24. Si se quiere poner de pie para leer la escritura, y con eso los que están mimiditos se despiertan un poquito. Si usted se tiene que quedar sentadito, quédese sentadito. Dice así la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Voy a leer también yo desde Palabra de Dios para Todos. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Tome su lugar. El mundo anda como loco de aquí para allá buscando, entre otras muchas cosas, y una de las principales, dinero, money, lo que sea, como venga, a lo que venga. Y esa es como la necesidad, y está bien, pero algunos lo hacen de manera desmesurada, inapropiada y dándole un valor al dinero que realmente no tienen. Y lamentablemente eso ha filtrado en la iglesia. Hay cristianos que para ellos su Dios es el dinero. Y el problema es que ellos, aunque en la práctica lo hacen, en su mente dicen, no, para mí lo más importante es el Señor. Pero cuando uno va a la Escritura y permite que el Espíritu Santo le muestre, algunos de ustedes pueden, o algunos de nosotros vamos a poder descubrir que tal vez el dinero está en un lugar que no debe estar. Porque usted le corre a lo que le produce dinero, pero le corre a las cosas de Dios. Yo ya le corría a eso, pastor. O sea que usted con 10 años que sirvió ya con eso es suficiente por lo que hizo el Señor por usted por toda la eternidad. Ahí vamos empezando, ¿no? La riqueza, ¿qué es la riqueza? Es la abundancia de posesiones valiosas y o dinero. Y cuando tenemos abundancia o exceso de ganancias, tenemos riqueza. ¿Y qué es tener riqueza? Tener más de lo que necesitamos para una vida normal. Se estima que la gente en Occidente tenemos más de lo que necesitamos para vivir, lo cual técnicamente, aunque no monetariamente, nos pone en la condición de ser gente rica. Por ejemplo, hermanas queridas, hay personas en el otro lado del mundo, en algunos continentes, que tienen unas sandalias y esas sandalias les sirven para ir a la iglesia, para estar en la casa, para caminar, porque no tienen más. Algunas de ustedes, de hermanas, muy pocas, poquísimas, por ahí 2 que 3, tendrán un poquito más de zapatos, ¿no? Algunas tendrán 20 pares, otros 30 pares. De pronto en su zapatero, muy de pronto, habrá zapatos que hace por lo menos 6 meses no se los pone, pero que usted los ve y dice, algún día los voy a necesitar. Pasa también con la ropa, pasa también con los bolsos. No solo eso le pasa a las mujeres. Tal vez nosotros tenemos ropa ahí que hace más de 6 meses no nos ponemos esa camiseta, esa playera. Y parece cuando vamos a Burlington que jalamos una prenda y sale todo. Y así está su ropero está lleno. Hay gente que tiene apenas una muda. Entonces, técnicamente para mucha gente, si algunas personas de Latinoamérica o de otras partes del mundo vinieran a tu casa, pensarían que tú eres rico. Nadie dijo amén. Algún hermano dijo, rico en proteínas. Bueno, en alguna cosa, pero somos ricos. Es verdad que el Señor quiere que sus hijos sean prosperados. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? El concepto apóstata actual y popular de la prosperidad en la iglesia va más allá de lo correcto. Es decir, ya está en lo incorrecto. Esa teología que enseña en que Dios
con Dios usted puede sacarle más dinero si usted da dinero y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña lo que es correcto. Los maestros, comillas, de la prosperidad se centran principalmente en el aquí y en el ahora. Por eso usted escucha predicadores de ellos diciendo, no me interesa el oro del reino de los cielos allá, ese oro lo necesito aquí, ahora. Y eso lo dicen ellos. Esas riquezas en Cristo las necesitamos es aquí en la tierra, no en el cielo. Imagínense, es gente que ya dice cada disparate. Ellos buscan la riqueza como prueba de la bendición de Dios. Añaden un par de versículos mal interpretados, ¿verdad? Fuera de contexto a su propaganda y la denominan enseñanza bíblica. Sin embargo, es posible que el deseo del Señor de prosperarnos, escuche esto que tal vez no le guste, no incluya toda la riqueza material que usted quiera. Ejemplos, lo vemos en Pedro, lo vemos en el apóstol Pablo y algunos hombres de Dios que realmente fueron grandes hombres de Dios, pero no fueron gente económicamente rica. En 1 Timoteo 6:9 advierte, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en una destrucción y perdición. En la Biblia, la prosperidad de la Biblia es una prosperidad integral. Lamentablemente para algunos buenos creyentes, pero lo digo con respeto, en ignorancia, creen que la prosperidad es que haya mucho dinero en sus cuentas de banco. Pero la prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Es una prosperidad en el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es una prosperidad en cómo vivimos en nuestros hogares, así se haya sufrido lo que se haya sufrido. Es una prosperidad en cómo llevamos negocios que Él nos haya puesto a cargo. Si usted es un patrón justo que paga el día que es, con un salario justo. La prosperidad de Dios es en cómo nosotros tenemos un estilo de vida integral, de respeto, de servicio, de adoración. Pero algunos cristianos están midiendo la prosperidad del Señor solo en términos monetarios y no hay un concepto más pobre que ese. Sería reducir al Señor a un gran banquero divino que está sentado repartiendo dinero. Y Dios está lejos de ser eso. Pero hay gente que lo quiere ver así. En la Biblia se nos habla de diferentes clases de prosperidad, dentro de esa prosperidad integral. Aparte de la prosperidad material o financiera, esa es una sola parte. Dios no se opone a eso, pero Dios sabe que no todos sus hijos pueden ser multimillonarios o ricos o tener alguna ganancia. ¿Cómo lo sabemos? Porque a veces el Señor le permite tener unos dólares de más, hijo, y se desfasan. Ya se creen la última Coca-Cola del desierto. Ya ni vienen a la iglesia, ya se creen superiores a los demás. O empiezan a comprar que la peluca que usó no sé qué actor en el año de la película. ¿Para qué le sirve a usted esa peluca? O que los zapatos de la que hizo el Mago de Oz. Y la gente paga por eso. Estos días vi la oferta del gorro de la bruja del Mago de Oz y la oferta empezaba en $100,000. Y digo, ¿quién paga $100,000? Pero hay gente que los paga y más, porque la oferta empieza. Tienen tanto dinero que no saben qué hacer con ese dinero. Pero no lo usan bien. Y hay cristianos que son así, empiezan a comprar cosas que no nos vamos a meter en sus finanzas, pero sí nos vamos a meter en los principios bíblicos. Para Dios hay otros tipos de prosperidad y que realmente para Él son más importantes que solo la riqueza monetaria. Qué pena con algunos de ustedes defraudarles y destruirles el ídolo del dinero, pero esa es la verdad. Hay cosas que a Dios le importan más en tu vida, que sean prosperadas, que el que tú tengas o que yo tenga dinero. Ay, que amén tan escaso, pero pues van a abundar al final. Yo creo que sí. Amén. ¿Sí vio? Ya empezaron a abundar. Primer punto que tengo. Sabemos que la riqueza en sí misma no es pecaminosa.
Porque hay algunos cristianos que creen que la riqueza es pecaminosa, pero en sí misma no lo es. No lo es. La riqueza en sí misma es moralmente neutra. Es amoral. Es neutra. Somos nosotros los humanos que le damos el tipo de moralidad a la riqueza. Una moralidad correcta o una moralidad perversa. Lo que hacemos con la riqueza puede potenciar el bien o crear más maldad. Las riquezas pueden utilizarse para los buenos propósitos, para los propósitos del Señor o para propósitos perversos, personales y egoístas. Porque dentro de alguna franja de la cristiandad, yo crecí en una época en que la iglesia, no todos, pero algunos pensaban que la pobreza era algo de Dios y que la riqueza era algo del diablo. Y yo pienso que no es así, ¿verdad? Algunos hermanos consideraban que el pastor, por ser pastor, tenía que vivir en condiciones miserables. Y yo no vi eso, pero mi suegra y mi esposa que crecieron en la iglesia vieron pastores que crecieron en unas condiciones terribles. Pero hoy en día se fueron al extremo, que los pastores son unos tipos rockstar que tienen que vivir con muchos lujos y viven con la esposa y tienen 32 habitaciones. Debe ser que van a montar un hotel. Y está bien por ellos, la plata no es mía. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, precisamente por desconocer acerca de la teología de finanzas que enseña, de lo que enseña la Escritura, es que cometemos esos errores. La riqueza no ofende a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él muchas veces bendijo a sus siervos con riqueza cuando le agradaban. O personas en las que Él se agradaba y Él les daba riquezas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, 1 al 8. Voy a leer solo un verso, el 28:1, desde la Biblia de Dios latinoamericana, tal vez usted tenga otra versión. Y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuando de cumplir todos sus mandamientos se trata, y que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces aparece un personaje llamado Abraham, y en Génesis 13:2, mire lo que dice Génesis 13:2 de Abraham. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Estamos hablando del padre de la fe. Jacob, Jacob le sumó a eso algo de tranza, ¿no? Y como que Dios, si usted se da cuenta, en la riqueza que acumula Jacob, al final él tiene que entregar casi la mitad. Porque Jacob es como de esa cultura, y tomo una expresión mexicana que dice que el que no tranza no avanza. O sea, el que no hace trampa no avanza. Y él lo hizo, pero al final todo le tocó deshacerse de la mitad casi de la mitad de sus riquezas. ¿Y a quién se las tuvo que dar? Al que había engañado 20 años atrás a su hermano. Así que pasa con eso. Muchas veces lo que por agua viene, por agua se va. El rey Salomón en Primera de Reyes 10:23, ese mono sí que tenía dinero. Y así el rey Salomón llegó a ser el más grande de todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. ¿En qué era rico Salomón? En riqueza y... Lo interesante es que aquí ponen riqueza primero y luego sabiduría. Pero cuando Salomón estuvo en la presencia del Señor, ¿verdad? Que aparece la escena de Aladín, que no lo es, y que el Señor le dice: Salomoncito, pida lo que quiera. ¿Usted qué hubiera pedido? Ay, sí, pastor, yo hubiera pedido igual que Salomón, sabiduría. ¿A qué nos engañamos? Si usted hubiera pedido plata. Plata, porque es que les gusta más la plata que la comida. ¡Ja! ¡Qué horror! El Salomón, yo no sé qué le pasó ahí, dijo: dame sabiduría para guiar este pueblo. Sabiduría para guiar este pueblo. Es decir, ayúdame a guiar tu pueblo. Un espíritu de servicio. Porque eso es tener espíritu de servicio. El Señor dijo: esa era la respuesta, mono. Esa era. Y por haber
también, de hecho, ¿sabe qué? Le va a encimar dinero. Pero si el hombre pide plata, seguramente el Señor le dice, ahí va. ¿Y los ángeles le damos sabiduría? No, porque pidió lo que no era. Algunos de ustedes, el Señor, y borro eso, algunos de nosotros, el Señor nos ha dado recursos, pero no los hemos sabido administrar. No tenemos sabiduría, porque somos tacaños, porque somos avaros, porque nos gusta de más el dinero. Por eso no salimos del circuito económico en donde estamos. Me incluyo para que no digan, ay, el pastor se está sacando. No, eso se llama identificación. O como diría un buen hermano de México, ponerme en los guaraches de él. Son ejemplos de hombres ricos en la Biblia que fueron usados por Dios de maneras poderosas. En el Antiguo Testamento, la riqueza a veces, diga conmigo, a veces era un indicador del agrado y la bendición del Señor. Sin embargo, la riqueza nunca ha sido un termómetro preciso de la posición de una persona ante Dios. Algunas personas justas son pobres, mientras que algunas personas malvadas son ricas. Jeremías 12:1. ¿Qué dice 12:1? Voy a leerlo desde la Nueva Versión Internacional. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Porque a veces nos preguntamos si esa persona está bien mala y anda descarriada y andan de fiesta y de party y tienen un cristianismo light y todo y está mejor económicamente que uno. Sí, pero por eso, porque hemos creído que la prosperidad de Dios se mide en dinero. La prosperidad de Dios es integral. Sí, puede ser que estén muy bien de dinero, pero espiritualmente hace rato que están raspando la olla. Los veo muy serios con ese tema. En el Nuevo Testamento también varias personas ricas fueron fundamentales para el avance del reino de los cielos. Por ejemplo, Mateo, el que recogía impuestos. Lucas 5, 27 al 29. Voy a leer desde Reina Valera del 60. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo este Leví que luego conocemos como Mateo? Le siguió, se lo llevó para la casa y dijo, si en algo he defraudado a la gente, le pago, ¿cuánto? ¿Duplicado? ¿Triplicado? ¡Cuadruplicado! Oiga, este hombre tenía mucho dinero. ¿Usted imagina? Pagaba a 4 veces. Alguien dirá, ese culto estuvo bendecido. ¿Usted se imagina los que fueron a la casa de Leví ese día? ¿Usted imagina los religiosos? En la casa de ese publicano yo no voy a entrar. Y Jesús dijo, entremos. Y le dijo a los muchachos, entren. Jesús sabía que los iban a bendecir. ¿Usted imagina a los discípulos que le habían pagado impuestos a Mateo? Porque era el recaudador de esa zona. Y en Mateo, Pedrito, ¿usted cuánto me pagó en impuestos? No, le pagué como $10,000 en todos estos años. Ok, tome 40, porque era cuadruplicado. Algunos dirán, ese día el culto estuvo bendecido. ¿Sabe? Mateo lo tuvo todo y lo dio todo y siguió a Jesús. Algunos el Señor les dice, sígueme. Espere, Señor, es que voy a asegurar mi 401k, voy a asegurar mi retiro. Espéreme, Señor, espéreme, Señor. Usted sigue al Señor. Pero es que Mateo tenía dinero. Precisamente, él tenía dinero. Usted y yo tal vez no tenemos el dinero de Mateo y nos ponemos los quisquillosos. Es que el que no trabaje, que no coma. El Señor no le está diciendo que no trabaje. El Señor le está diciendo que aprenda sabiduría para administrar los recursos que tiene. Queridos hermanos, la ley de la economía es muy sencilla.
Uno no gasta lo que no ha ganado. Usted no puede gastar lo que no ha entrado en su cuenta. Yo me sorprendo hoy, hay un desbalance económico e inflacionario porque las grandes compañías proyectan en el 2026 vamos a vender 20 millones de dólares, por decir algo, 200 millones de dólares. Resulta que no venden los 200 millones de dólares, pero venden 150 y ellos ponen eso que estimaron ganar, esa diferencia de 50, la ponen como pérdida. ¿Por qué? Pero así lo que han hecho es inflar, 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 y el sistema inflacionario de la economía nos lleva a eso. Porque hoy hasta lo proyectado que no se gana se cuenta como pérdida y los gobiernos lo admiten. Eso es un error. Y eso es una cosa que nosotros estamos viviendo al debe. Y pensamos que la solución a veces es ganar más. Puede ser que a veces la solución sea ganar más, está bien. Pero el día que gane más, pídele al Señor sabiduría para administrar ese más. Porque si con lo menos llevó a una situación crítica, usted tiene que aprender. Yo tengo que aprender. Hay gente que vive muy bien, pero muy bien, y ganan la mitad de lo que ganan algunos que los vive viendo uno alcanzados cada mes. Porque es gente muy disciplinada. Un hombre multimillonario en Colombia que tiene una de las grandes industrias gaseoseras y de comunicaciones decía, o dice, yo no sé si está vivo, sí, creo, no he escuchado que haya muerto, dice, cuida tus centavos, que tus pesos se cuidan solos. Cuando usted empieza a cuidar sus centavos, sus cosas, ¿a dónde va cada cosa? Como que el Señor está hablando, ¿no? Está hablando, dígale al que está al lado, el Señor está hablando de platica, de dinero. Pero ¿por qué el Señor está hablando de dinero? Mire, es el tercer tema del que más habla el Señor Jesús en los evangelios, el tercer tema. Algunos dicen que el segundo, pero es como el tercero. José de Arimatea, Juana, la esposa de uno que se llamaba Chuza, con ese nombre, pues, está bien. José de Arimatea, Zaqueo, ya lo vimos, y de Lidia, en Hechos 16, 14, 15. Estas eran personas que estaban allí, que tenían recurso económico, pero aparte que tenían un recurso económico, era gente de Dios. Y Dios los usó para extender el mensaje del evangelio. Les doy el ejemplo de Lidia. ¿Recuerdan? Pablo estaba friegue que quería ir a predicar a Asia. Friegue, entonces se fue para allá y el Espíritu Santo le decía, que no, Pablo, que aquí no. Entonces me voy para este, que no, Pablo, que aquí no. Se fue, pues me voy para que Pablo, que todavía no, aquí no, en Asia todavía no. Y el Pablo, así era Pablo. Entonces el Espíritu Santo le decía, no. El Espíritu Santo se lo impedía. Hasta que el Espíritu Santo en un sueño le muestra a un varón macedonio. Ya entiende que tiene que ir a Macedonia. Macedonia, acuérdense, Pablo era un hombre de lo que nosotros llamamos Asia Menor o el Asia cercana, el Midwest. Pero Pablo era un hombre de esa cultura. Macedonia era la primera cultura europea. Entonces viene a Europa y encuentra una mujer que tenía el señor negocio de la época. Yo no sé cuál sea el mejor negocio de hoy en día, pero el mejor negocio que había en esa época era venderles telas finas al Imperio Romano. Y el que trabajaba en eso tenía mucho dinero y resulta que la dueña era una mujer, mujeres empoderadas. Ahí no nombran al esposo de Lidia, seguramente lo tuvo, pero pues no aparece, no lo nombran. Y era una mujer, así que mujeres, ustedes también pueden y hasta mejor muchas veces que los hombres. Dijeron amén con una confianza las chicas. Sí. Y ella era una mujer de recursos y escucha el evangelio. Y ella fue una que garantizó la expansión del evangelio con los recursos. Fue la primera mujer europea que escuchó el evangelio, que tengamos conocimiento. ¿Y de dónde nos llegó el evangelio a nosotros aquí a este lado del mundo? De Europa, señores. Es una cadena de eventos. Así funciona esto. Cuando tú pones tus riquezas al servicio del Señor, tus riquezas, yo no me imagino
las recompensas de esa mujer, porque lo que ella empezó a mover, avanzó hacia Tarsis, empezó hasta llegar a España, luego de España pasó a Inglaterra y de ahí para acá vino a América, los países que fuimos conquistados por los católicos y los que fueron colonizados por los ingleses, pero algunos de ellos traían el evangelio bien, como los inmigrantes, los pilgrims, otros un poco contaminados, como la catolicidad latinoamericana, pero finalmente traían el mensaje del evangelio. Y todo se dio en un factor, en una mujer. Jesús reivindica a la mujer. La primera persona que vio a Jesús resucitado, ¿quién fue? Una mujer. ¿Quién tuvo conocimiento de que venía el Mesías? ¿Primero José o María? María. ¿Sabe? Una mujer llena del Espíritu Santo es una mujer que Dios puede usar de maneras que no nos imaginamos. Nadie dijo amén, ni las hermanas, pero bueno, va. Primera Timoteo 6:10 dice, lo tengo aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Este verso lo usan algunos para decir, sí ve, el dinero es malo. No, lea bien. Aquí no dice que raíz de todos los males es el dinero, no, es el amor al dinero. Es el amor al dinero lo que es malo en sí mismo, lo que lleva a tomar decisiones malas. En esta epístola Pablo advirtió también a Timoteo sobre falsos maestros que se infiltrarían en la iglesia para obtener beneficios económicos. Su codicia no solo estafaría a los creyentes desprevenidos, sino que también infectaría a la iglesia con el amor al dinero. Y hoy en día la iglesia está plagada de esos pseudo predicadores, falsos predicadores, que prometen riquezas y todas esas cosas. ¿Promete la Biblia prosperarnos? Sí. Pero pastor, yo he sido fiel al Señor y como que no salgo del circuito económico en que estoy siempre. Esa es una muy buena pregunta para hacerse. ¿Por qué si tú eres fiel, si sirves, si estás ahí, por qué económicamente siempre estás ahí? Pueden haber varias respuestas. Con esto no pretendo darle una respuesta a usted. Puede ser que definitivamente el Señor sabe que en su corazón usted con más dinero se va a echar a perder. Y dice, mejor lo tengo así porque ahí va. Si le doy más, se echa a perder. Pero pastor, yo no soy así. Sí somos así. Porque preferimos, para el trabajo le metemos toda la extra que sea, toda la gasolina extra. ¿Cómo era que decía un video antiguo que todo el fuá era que decían? Todo eso que se inventan. Oh, para eso no tenemos restricción. Oh, pero que el Señor nos llame a que hay que aspirar a la iglesia. No tengo tiempo. Soy un hombre muy ocupado, una mujer muy ocupada. Ok, ¿sí se dan cuenta que entonces sí tenemos un problema con algo de eso? Segundo punto que tengo aquí. Muchas veces el Señor no puede confiarnos la prosperidad material porque haríamos de ella un ídolo. Un ídolo. Sí. Yo he tenido por lo menos 3 casos aquí de personas que llegaron y tenían trabajos buenos, pues tal vez no ganaban grandes cantidades. A un par de esas personas les ayudamos a establecer sus negocios, les diseñamos sus tarjetas de comerciales, un discurso de cómo presentar su producto, los llevamos hasta con el contador que usa el ministerio para que les organizara sus finanzas, les enseñara a abrir cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios los empezó a prosperar y esta iglesia ya les quedó chiquita y todo le olíamos a feo. Se fueron, tienen un mal concepto de la iglesia, pero fue gente que no supo manejar. Algunos de ellos pasaron de ganar 1,600 de la época a ganar casi $12,000 mensuales. Y de hecho algunos de ellos hicieron hasta promesas delante de Dios que si algunas partes de su negocio iban para el ministerio. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no llegó nada, ni $1. Y ¿por qué? Porque Dios los prosperó y ellos no saben manejar la abundancia. Se les sube la cabeza y empiezan a decir que es que la gente les tiene envidia o que el pastor, yo tendré cualquier otro problema menos el dinero. Por eso cuando me acusan del dinero, me da una tristeza. Porque digo, no, esta gente, tantos años conmigo y no me conocieron. A mí dígame que soy de mal genio, que soy un gordo y cabezón, orejón y narizón, y está bien porque lo soy. Y hasta panzón, que ahorita sí, un poquito. Pero bueno, yo tengo cualquier debilidad menos el dinero. Y el pastor, ¿usted confía en eso? No, por eso.
No me confío en eso, por eso es que no caigo en eso. Porque siempre estoy alerta con eso. ¿Cuántos están alerta con el manejo del dinero? Ay, me asustan. ¿Nadie? Dígale al que está al lado, despierta, hermano, tú que duermes. Y es que hay algunos que han hecho de las riquezas un ídolo en su vida. ¿Sabe cuándo usted va a tener dinero? Cuando el dinero deje de ser lo más importante para usted. No, pastor, si así como soy de tacaño y de tengo, es que les falta lógica. Si siendo tacaños y mezquinos tienen, imagínense que el dinero no fuera su Dios. Mejor dicho, petrolero de Texas tendríamos acá. Pero son bien mezquinos y tienen unas maneras de pensar obtusas. Obtuso es un ángulo obtuso, es un ángulo cerrado. Un triángulo obtuso es el más cerrado que hay. No que les haya querido decir cerrado, pero sí. Algo así, ya me entienden. Si las riquezas aumentan, no pongan su corazón en ellas, dice el Salmo 62:10. Cuando tenemos abundancia, escuche esto, tendemos a volvernos perezosos espiritualmente. Creyendo que nuestro dinero nos cuidará, nuestros corazones se vuelven duros y resistentes al sacrificio. Queremos la ley del esfuerzo mínimo y nuestro enfoque pasa de las riquezas eternas a los saldos bancarios terrenales. Sí, yo también he tenido hermanos aquí que cuando tienen dinero en el banco están alabando y están contentos con el Señor. Pero la cuenta va bajando y le llega a $100 y todavía falta la mitad de la quincena y están estresados, de mal genio, se les cae el pelo. Patean el perro, regañan los hijos, se pelean con la mujer. No, me pierden la paz porque no saben entender que la confianza nuestra no es en el dinero, sino en el Señor. El Señor tiene en mente nuestro beneficio eterno, no nuestra comodidad a corto plazo. Lucas capítulo 12, verso 33-34, hoy voy a leer desde la nueva versión latinoamericana. Vendan sus posesiones, y den limosnas. Háganse las bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Mis amados, a esos hermanos que he referido la historia de Alfredo Colgate varias veces aquí, ¿verdad? La voy a repetir. Este es un personaje, es un hombre que conoce a Jesús y entra a trabajar en una empresa, estoy hablando de principios del siglo XX, algo así, finales del XIX, no estoy bien seguro en esa historia, en esa parte. Pero él aprende a hacer crema y crea la famosa crema que todo el mundo hoy conoce como Colgate, o como dirían en inglés, Colgate. ¿Verdad? Hay un video muy interesante de una señora mexicana, algún día lo contaré, hablando de eso con su hija. Entonces, este hombre cristiano, pero cristiano de hueso colorado, de los de verdad, empieza a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y él dice, Señor, de lo que me des el 30, Señor, de lo que me des el 40, Señor, de lo que me des el 50. Y el hombre llegó a un acuerdo económico con Dios. Ojo, esto que estoy diciendo no es doctrina, no lo aplique a usted. Si eso no lo manda a hacer Dios a usted, no lo haga. Esto lo hizo él. Él dijo 90 para beneficiar la obra y servir a la comunidad en el mundo, y yo me quedo con el 10. Hasta el día de hoy su familia, o hasta hace unos años atrás, su familia vivía con el 10%. Pero ¿sabe cuánto es el 10% de Colgate Palmolive en el mundo? Señoras y señores, nos mantienen a todos aquí por 3 generaciones. Él se queda con el 90 y yo con el 10. Pero algunos cristianos empiezan, cuando ganan 500, dan su diezmo.
Cuando ganan 1,000, dan su diezmo. Cuando ganan 2,000, ya lo piensan. Cuando ganan 5,000, qué sacrificio. ¿Qué irá a hacer el pastor con esos 500? Qué horror. Así somos, así somos. Entonces le empezamos a, como no queremos, entonces le empezamos a dar a Dios cuotas, como si Dios fuera un HOA doy 80, doy 100. Sí, ahí cálmate Señor, ahí van los 80. No seamos así. No, perdónenme, eso es ser muy miserables. Eso es ser uno mezquino, eso es ser uno infame con el Señor. Y no porque el Señor necesite su plata, sino porque el Señor nos da todo, todo. Ahora, sí, no, entonces vamos a espiritualizar el asunto porque esto está muy carnal, esto de la moneda esta mañana. ¿Cuánto pagaría usted por su salvación? Páguela. Páguela. Mire, usted, no hay precio, pero habría cristianos que estaban pidiendo descuento, rebaja por la salvación. Ay, Señor, sí, pero me da una rebajita, ¿lo puedo pagar a plazos? ¿Sin intereses? Porque así somos. Miren, muchachos, algunos de ustedes están llamados a tener riqueza en abundancia, pero ¿sabe por qué no están ahí? Porque le creyeron a Satanás una serie de argumentos que se han levantado contra la verdad y ustedes ahora ni le dan a Dios le tiran cualquier cosa a la iglesia. Y mejor que se lo den a la iglesia porque eso que ustedes dicen dar al Señor a veces puede salir ofensivo. Mejor déselo a la iglesia. Yo sé que esto es un tema duro. Pastor, entonces usted va al final va a pedir plata. No voy a pedir plata, yo no voy a pedir plata. Cada quien dé lo que usted tenía que dar hoy ya lo dio. Ahora, si usted al final quiere dar más, que sea el Espíritu Santo, no yo. Yo no voy a empezar aquí. ¿Cuántos de 100? ¿Cuántos de 100? 5 de 1,000. 3 de 10,000. No, yo no voy a empezar con ese baile de mercado persa aquí. Eso no es de Dios. Esto no es un ATM. Esto es un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Amén. El Señor tiene en mente nuestro beneficio eterno, no nuestra comodidad a corto plazo. La iglesia primitiva, puede que no todos fueran prosperados en riquezas y tierras. Algunos lo fueron. Pero sí que prosperaban en generosidad, amor, servicio y comunión en Cristo, con Cristo y entre ellos. Eso lo puede usted leer en 2 Corintios 6, 10, lo puede leer en 1 Corintios 1, 5. Romanos 8, 17, 18, yo lo leo desde aquí, promete, y si hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Mis amados, ser coherederos con Cristo significa que para siempre disfrutaremos de todo lo que Dios posee en el reino de los cielos. Y ninguna prosperidad terrenal puede compararse con lo celestial. Ninguna. Lamentablemente habrá aquí mucha gente y lamentablemente algunos cristianos van a tener dinero en el banco y cuando lleguen al cielo le van a decir, ¿y por qué lo dejó en el banco? Si eso era para patrocinar un hogar, unos misioneros, para que diera la obra, para esto, para ello. No, ella dice amén, pero es la true. Tengo una imagen porque los veo muy tensos, muy tensos. Mire, este es un consejo sabio para terminar año y empezar año, ¿no creen? Dijo amén una hermana y los hombres los veo muy serios. ¿Tengo alguna imagen? Gracias, Alex. Dios no cumple todos sus deseos, sino todas sus promesas. Ay, es que yo quiero un Ferrari. Pues, ¿quién no quiere un Ferrari? Bueno, yo técnicamente no compraría un Ferrari. Yo me tiraría muchas veces de paracaídas. Hasta me compraría una avioneta para estar a skydiving cada ratito. Eso sí me gusta. Y viajar. ¿Te imaginas con lo que vale un Ferrari cuántos cruceros no paga uno? Todo pago, comida incluida, todo. Vive uno ahí. Bueno, pero cada quien tiene sus gustos. Ayer andábamos
Nos fuimos al Lee Canyon y vimos una particularidad. Vimos un Rolls Royce. Estamos hablando que por lo menos ahí habían $250,000 en un negro no brillante. Se veía bastante extraño. Y se bajaron y abrieron las cojinerías. Las puertas del Rolls Royce hablan al contrario. Y la cojinería era rosado Barbie. Y yo dije, tienen su estilo, tienen su estilo, tienen su estilo. Se veía poco ortodoxo, pero ¿a quién tiene? Eso sí es, de verdad, tienen su estilo. Ir uno a la nieve en un Rolls Royce, eso es tener estilo. Hay gente que tiene dinero para eso, chévere. Y vi a los dueños, no nada sofisticado, pero chévere. Si Dios le ha dado la economía para darse esos gustos y usted le está cumpliendo al Señor, cómprese un Rolls Royce y póngale la cojinería que usted quiera. Si eso es lo que Dios tiene para usted, hágalo. Pero no deje que el dinero se enseñoree de su vida. El dinero es un buen empleado, pero un mal patrón. Si Dios lo bendice a usted con dinero, pregúntele al Señor. No al inversionista de Triben o al que le vende a usted los títulos valores. Pregúntele al Señor. Seguro lo va a remitir con alguno de ellos, pero le va a dar la sabiduría para administrar. Amén. Jesús que conoce. Tercer punto. Cuando la riqueza se convierte en un ídolo, también se convierte en nuestra perdición. Jesús ilustró esta práctica del rico insensato que enseña la necedad de confiar en las riquezas sin mantener a Dios como el centro de la vida. Eso está en Lucas 12, 14 al 21. Ese rico insensato, ¿no? Y hay personas que Dios les da dinero y se vuelven insensatas. El Señor Jesús, que conoce nuestros corazones, nos advirtió que tratar de servir a dos señores, esto lo leímos al principio, pero también usted lo puede encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 13. No podemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y también amar al dinero. Dios no comparte su trono con eso. No se engañen, no, que es que yo que le hago la vueltica, le hago la trampa al dólar. No, ame al Señor. Si el Señor lo tiene a usted para ser multimillonario, chévere, o para tener riqueza y prosperidad, chévere. De hecho, seamos honestos, la gran mayoría de los que estamos bajo este techo vivimos bien. Vivimos bien. Usted se puede dar su gusto de irse a sus vacaciones, donde quiera, que si se va para México, para Guatemala, si no puede, se va a Hawái o donde sea. Vivimos bien. Tal vez no vivimos como multimillonarios, pero todos vivimos bien. Yo no veo a nadie descalzo aquí, ¿o sí? Yo no veo a nadie desnudo aquí, ¿o sí? Algunos vinieron en bus, porque pues, es lo que acomoda en este momento. Tal vez más adelante tendrán un carro, pero el 95% de ustedes vinieron en carros. Y yo salgo y miro el parking de esto y yo digo, caray, estos carros están buenos carros. Aquí yo no veo, como siempre les he dicho, los Centra, ¿no? Centra el agua, Centra el frío, Centra... No, hay buenos carros aquí, porque eso es lo que Dios le da. Dios da cosas buenas a sus hijos. Unas lindas camionetas, disfrútenla, es lo que Dios le ha dado. Sea sabio para administrar lo que Dios le ha dado. Pero Jesús conoce nuestro corazón y nos advirtió de servir a dos señores. Tengan cuidado con eso. Cuando consideramos que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece al Señor, seremos más cuidadosos en usarlo todo para su gloria. ¿Sabe? Uno de los grandes errores que tenemos al administrar los recursos es pensar que es mi dinero, cuando ese es el dinero del Señor que me ha dado. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy haciendo un poquito bien las cosas y que no estoy apegado al dinero? Bueno, esto no es dogma de fe. Esto puede ser un punta de iceberg que le puede indicar a usted cómo va eso. Si usted es una persona que se entristece cuando tiene que pagar el agua, la luz y todos los servicios, creo que usted tiene un problema con el dinero. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque en mi caso, yo me alegro cuando yo puedo y tengo con qué pagar esos servicios. Porque no tengo que ir al pozo y cargar
una olla con una totuma. Totuma, yo no sé cómo le dicen en México, esos jicarazos, una jícara de esas, ¿sí? Y bañarme a jicarazos. No, yo abro la ducha y sale la agüita caliente, fría para que no me dé celulitis. Caliente, como sea, lo que sea, ¿verdad? Puedo ir a un supermercado, al que sea que usted vaya, a La Bonita, Bonzo, donde quiera, y compra. No tiene que irse por allá a ver si le fían, como cuando era pequeño. Vaya a llegarle a Luqueiro. Qué nombre tan raro ese, todavía me parece raro. Nunca he encontrado otra persona que se llame Luqueiro. Y que nos fíe un cuarto de manteca. Pues eso era lo que había. No, o sea, Dios nos ha bendecido. Seamos gente que sabemos para qué es el dinero. Algún grande de esos inversionistas dijo, le preguntaron, no sé, no recuerdo bien su nombre, le dijo, ¿para qué le sirve a usted el dinero? Pues estamos hablando de un multimillonario de esos que trabajan en la bolsa. Dijo, a mí me sirve para calmar los nervios. Pero algunos personajes, el dinero es todo en su vida. Se mueven más por el dinero que por el Señor. Esa fue una buena nota. Por eso no dijeron amén. No, es que estoy pensando aquí en voz alta. Cuando vemos la riqueza como una inversión que nos ha sido confiada por su legítimo dueño, somos más propensos a mantener la perspectiva correcta. Cuando usted se sienta y dice, este dinero que Dios me ha dado, entonces usted ya tiene la perspectiva correcta. Dios no condena a nadie por tener riquezas, pero el Señor da graves advertencias a aquellos que lo buscan más al dinero que a Dios, y a los que confían más en el dinero que en el Señor. Su mayor deseo es que nuestros corazones busquen las cosas de arriba, las celestiales, y no solo las cosas en esta tierra. Esto puede sonar muy sublime, alto e inalcanzable, pero el apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y les voy a decir algo, ese versículo lo usamos para todo, pero si usted lee el contexto, está hablando de la parte económica. Lea el contexto de ese texto. El secreto es conocer a Jesucristo como Salvador y permitir que el Espíritu Santo conforme nuestras mentes y corazones a los suyos. Cuando usted vaya a administrar dinero, no use la mente carnal, use la mente de Cristo, la podemos usar. Casi no dicen amén. Bueno, yo sé que es así, pero está bien. ¿Me siguen queriendo o no? ¿Vamos bien? ¿De amiguis o no? Ok, gracias. Tengo una conclusión, pero antes tengo una imagen. Y algunos están diciendo, ay, menos mal ya acabó. Porque me han dado duro. Y alguien dijo, hubiera sabido, me traigo canilleras. Aquí se acaban las riquezas, el orgullo y la vanidad. Ahí se acaban. El hermano John Jairo, que era de Medellín, ya está con el Señor, se fue. Y él tenía un dicho, dice, Juanchito, yo nunca he visto un entierro con trasteo. Para traducirlo, yo nunca he visto un trasteo con mudanza. ¿Cuándo? Los faraones pensaron que sí. A él lo que le dejaron fue oro para que robaran durante siglos. Cuando la gente muere, ni lo que lleva encima el cadáver se lo llevan, ¿no? Son tan poderosas las riquezas que hasta ahí llegan. Pero ojo, Jesús dijo, pueden hacer tesoros en el cielo. Usted puede usar las riquezas terrenales para hacer tesoros en el cielo. Y no es como dicen los predicadores de la prosperidad del evangelio. No, es para que usted use el dinero correctamente en lo que Dios le diga. Ahí va haciendo tesoros, no haciendo pactos, dando dinero para que le den más dinero. No. De hecho, la Biblia en una de sus parábolas dice, dele a la gente que no le puede devolver. ¿Qué mérito hay darle al que le puede devolver? El mérito es darle al que no puede devolver. Mis amados, las riquezas están a la disposición del creyente. Mire, cuando me puse a averiguar un poco sobre este tema, tengo muchos versículos que no los cité aquí todos, son muchos.
llegué a la conclusión, puedo hacer una serie de hasta 5 predicaciones acerca del tema. Pudiera hacerlo, pero quiero dejarles solo esto, ¿verdad? En conclusión, quiero invitarle a que usted abra su Biblia. Por favor, ábrala. No lo que está aquí. Éxodo 12:36. Porque de ahí quiero con mucho respeto lanzarle un cuestionamiento a usted. Mire lo que dice así. Voy a leer desde Reina Valera. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Contexto. Han pasado las 10 plagas. Mueren los primogénitos. Esa noche de los panes sin levadura, que los ángeles de la muerte pasó por todos lugares, mató primogénito de animales y de seres humanos, a excepción del pueblo de Israel, que se cubrió con la sangre del cordero, simbolismo de Cristo. El pueblo de Egipto ya no soportó más y el pueblo empezó a salir. Y dice la palabra que el Señor le dio gracia al pueblo de Israel con Egipto, y le dieron todo lo que tenían. Yo leí Reina Valera, dice, y despojaron a Egipto. Pero otras versiones dice, empobrecieron a Egipto. Y póngale cuidado. Egipto fue el imperio más grande cuando tuvo el pueblo de Dios ahí. Cuando salió, hoy en día son solo ruinas y las pirámides. España fue la nación o el imperio más grande del mundo cuando tuvo a los judíos entre ellos. Cuando empezó la persecución de la Inquisición, que tuvieron que hacerse los judíos sefarditas y salir huyendo, España cayó. Cayó hasta un nivel que hasta hace 30 años se pudo levantar con el mercado común europeo. El imperio británico, cuando tuvo a Israel en su cobertura, llegó a ser una nación próspera, un imperio en el cual el sol nunca se ponía. Cuando ellos empezaron a portar mal con Israel, las cosas cambiaron. Ojo, no quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que honrar y venerar al pueblo de Israel. ¿Por qué no? Ellos no creen en Jesús, punto. Ellos necesitan al Mesías. Nosotros estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén. Y debemos, así como oramos por Israel, debemos orar por Guatemala, por Perú, por Eslovenia, por Polonia, por todas las naciones del mundo que el Espíritu Santo nos coloque. Por supuesto que debemos orar por el pueblo de Israel, pero ojo, pueblo de Dios, no debemos venerar a ese pueblo como si fuera el pueblo escogido. Ojo, mucho ojo con eso, porque ellos también hacen cada locura, cada disparate, así que seamos prudentes con eso. Pero el pueblo sale de Egipto y fue empobrecido, despojaron. ¿Y qué se llevaron entre ellos? Oro, plata, telas, de todo, ¿recuerdan? Riquezas, mucho oro, mucha plata, piedras preciosas. ¿Recuerdan lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron los israelitas en medio del desierto con estas riquezas? ¿No se fueron al mall? ¿Qué fue lo primero que hicieron con eso? Se las dieron a Aarón para hacer un becerro de oro y adorarlo. Eso fue lo primero que hicieron con las riquezas. Porque Moisés se sube y se queda un tiempo allá. El viejito aquel Moisés subió, no sabemos qué fue de él. Ay, Aarón, haznos dioses. Y el Aarón echó, pulió todo, les hizo un becerro de oro y ahí hicieron la fiesta y la juerga. El desorden. Y el Señor le dice a Moisés, baja porque el pueblo se echó a perder. Es que cuando no pedimos la sabiduría de Dios, con las riquezas terminamos adorándola. Y tengo un cuestionamiento para eso. O fundes el oro, las riquezas de Egipto que el Señor te ha permitido tener para hacer un becerro o para usarlo en la casa y en el propósito de Dios. El Señor te ha dado riquezas, recursos. Escuche bien, hermano, usted decide para qué lo usa. Si lo usa para desenfrenarse como mucha gente del mundo y lamentable como algunos cristianos, lo usa para ser tacaño, para ser avaro, para amar esa riqueza más que a Dios, o la usa para servir y adorar al Señor. Las riquezas, ¿cómo las estás usando?